todos bienvenidos a tu programa Restauración 2.0 por la única fiesta que trae libertad, Festival 102.1, en esta programación del día de hoy que creemos de verdad que va a ser de mucha bendición. Pastor, buenas noches. Sí, buenas noches, bendiciones para todos. Qué bueno una vez más estar por acá. Damos gracias al Señor por esta maravillosa programación que nos va a permitir hoy desarrollar. Gracias a todos por ser parte de estas programaciones. Bueno, para arrancar hoy con este tema maravilloso que traemos, nos gustaría darle el título de esta conferencia. Se llama Diferencia entre la prueba y el ataque del enemigo. Vamos a trabajar hoy con este tema maravilloso. Mira, hay muchas cosas que decir con relación a este tema, porque queremos aclarar con la ayuda del Espíritu Santo algunas cosas que ciertamente hemos visto, hemos venido notando desde hace un tiempo para acá, hemos venido escuchando. Y tristemente, si no estudiamos, Manuel, comenzamos a repetir como loros todo lo que oímos sin tener conciencia de lo que estamos diciendo, sin tener cuidado de los significados, porque hay que estudiar un poquito los conceptos y todo este tipo de cosas. Quiero que sepa que vamos a tratar o aprender a hacer la diferencia entre lo que es una prueba que viene de parte de Dios y un ataque del enemigo. Esto hay que saberlo porque ciertamente no podemos asociar una cosa con la otra. Creo que hemos cometido muchísimos errores al tratar de adjudicarle a Dios algo que es netamente del enemigo. Pero tampoco podemos adjudicarle al enemigo algo que Dios está permitiendo en nuestras vidas para formarnos. Entonces, para los que realmente estén interesados en aprender este tema, aprender a hacer esta diferencia, yo creo que todos, Manuel, yo digo que todos tendríamos que estar muy interesados para aprender a hacer la diferencia entre lo que es una prueba, algo que Dios está permitiendo en nuestra vida para hacerme crecer espiritualmente, hacerme madurar, para poder desarrollarme en algunas áreas, para poder tener eso que se conoce como los frutos del Espíritu, todo este tipo de cosas que Dios está permitiendo para formarnos. Pero por otro lado también está el enemigo con la intención de hacernos creer que esos ataques, que esos artimañas que él está haciendo en la vida de mucha gente, le está haciendo creer, está muy interesado que la gente crea que eso viene de parte de Dios para que la gente no busque solución. Entonces vamos a trabajar con este maravilloso tema en esta noche. Y yo quiero arrancar con algo que, para comenzar a trabajar con la palabra prueba, Manuel, vamos a ver un significado básico de un diccionario normal para comenzar a trabajar de este modo. La prueba se define como un argumento, instrumento o demostración que busca establecer la verdad o falsedad de algo. También puede referirse a un ensayo, experimento o análisis médico para evaluar o comprobar cualidades, actitudes o el estado de salud de alguien o algo. Estoy tratando de comenzar a trabajar de este modo, con este concepto de un diccionario básico para referirnos a la palabra prueba. ¿Por qué prueba, Manuel? Porque en la Biblia encontramos esta palabra en muchos libros o cartas hablando de la prueba que va a venir, el día malo, lo llama Pablo a los Efesios. Santiago habla de prueba. Vamos a ir viendo poco a poco, porque la idea de este tema es recuperar los conceptos, los términos propios, bíblicos, para cada cosa según la Escritura. Ahora, vamos a ver la palabra griega para prueba. El significado en griego tiene dos significados. Significa tanto prueba como tentación. En el griego lo asocian las dos cosas para el mismo término. Todo depende de lo que se esté refiriendo en ese momento. Pero puede referirse a una adversidad, a una circunstancia difícil, pero también puede referirse ese concepto a la incitación del pecado, también en el significado griego. Por otro lado, se enfoca más en la idea de un ensayo o examen de la fe que fortalece el carácter, como en el caso de la fe que produce paciencia. Ya vamos a ir viendo poco a poco algunos textos para ir definiendo, pero vamos a arrancar con un texto bíblico que está en Zacarías, capítulo 13
y vamos a leer el verso 9. En esta versión dice: a este tercio lo meteré en el fuego, lo fundiré como se funde la plata, lo probaré como se prueba el oro. Él invocará mi nombre y yo lo oiré. Yo diré: pueblo mío, y él dirá: Jehová es mi Dios. Hablando de un tercio, ¿no? Un tercio es una tercera parte. Entonces, ¿qué pasa con esa tercera parte? Dice que lo fundiré como se funde la plata y lo probaré como se prueba el oro. Y entonces, cuando él sigue desarrollando lo que está diciendo, nos damos cuenta, ¿verdad? Él invocará mi nombre y yo le oiré. Ahí nos estamos dando cuenta que se está refiriendo de alguien. Claro. Que va a ser probado como se prueba el oro. Que lo van a fundir como se prueba la plata. ¿Ven? Entonces, ¿qué va a pasar con esa persona? Bueno, él invocará mi nombre y yo le oiré. Después que pase por esa prueba, no es que el Señor le va a mandar una prueba, sino que va a permitirla, que es distinto a enviarla y a permitirla, para que a través de esa situación él pueda invocar su nombre y yo le oiré. Y después dice: pueblo mío, y él dirá: Jehová, tú eres mi Dios. O sea que el pueblo va a pasar por una prueba, va a pasar por una situación que Dios va a permitir para que de alguna forma haya como una comunicación abierta, ¿no? Según lo que dice el texto, en donde haya una comunicación directa entre Dios y su pueblo. Entonces, ese texto bíblico, vamos a tocar varios textos bíblicos, pero arrancamos con este, que habla de que el Señor permite algunas pruebas o algunas situaciones en nuestras vidas. Ahora, es muy importante recuperar los términos bíblicos para cada cosa. ¿Por qué lo decimos? Porque una prueba que Dios permite en nuestras vidas generalmente está dirigida para nuestro crecimiento espiritual. Esto es muy importante irlo aclarando desde el principio, porque la prueba que Dios permite tiene un propósito. Y el propósito de esa prueba es nuestro crecimiento espiritual. El propósito de la prueba, según la Biblia, es fortalecer la fe. Número 1, refinar el carácter y la obediencia. Número 2, y producir perseverancia y madurez espiritual. Eso es el propósito directo por el cual Dios permite en nuestras vidas ciertos acontecimientos, ciertas pruebas, para de alguna forma hacernos crecer. Vamos a ver otra cosita que también está interesante por acá. Las pruebas son para purificar a los creyentes, comprobar la autenticidad de su fe y prepararlos para un crecimiento mayor y recompensas eternas. Ahora, Dios permite las pruebas para ayudarnos a crecer espiritualmente, llevándonos a dar frutos y recibir bendiciones al estar más cerca de Él. Es necesario tocar cada uno de estos aspectos, porque tenemos que, con esto, entender cuál es la causa para que Dios está permitiendo algunos acontecimientos duros, difíciles en nuestras vidas. Y aquí estamos dándonos cuenta que el Señor, el propósito es crecer, ayudarnos a crecer, a madurar, a desarrollarnos, a perfeccionar nuestra paciencia. Una serie de cosas, pero que son positivas. Aunque en el desarrollo de esa prueba, eso se siente feo. Lo que viene a continuación de esas cosas que Dios permite, que son muchas veces complicadas y difíciles de entender en el momento que se está pasando por ellas, lo que viene después es bendición. Porque vamos a ver un creyente mejor formado, firme, bien plantado, bien fortalecido, seguro de lo que quiere, ¿sí? Con una visión más clara. Bueno, una serie de cosas van a venir a propósito. Y tú puedes ver en la Biblia, por ejemplo, vas a ver hombres, vas a ver episodios de personas que tuvieron situaciones adversas. Y esas situaciones los llevaron a ser mejores. Y Dios permitió que algunas cosas pasaran. Hay muchos ejemplos en la Biblia. Y tú lo vas a ver que después que ellos pasaron por eso, después lo vas a ver cómo fue su desenvolvimiento más adelante. Por ejemplo, David pasó por muchas cosas tremendas. Y después que pasó por eso, tú puedes ver a David más maduro, más firme, más sólido, con una fe más fuerte. Igual todos ellos. Son muchos ejemplos que vamos a encontrar en la Biblia de personas que tienen este tipo de situaciones o que pasaron por este tipo de situaciones. Duras al principio. Durísima. Incomprensible. Incomprensible.
pero después trajo eso unos resultados extraordinarios. Hasta este punto vamos bien, porque estamos entendiendo que es necesario que pasemos por algunas pruebas, algunas adversidades, para de alguna forma se haga la voluntad de Dios en nuestras vidas. Y mire, aquí nos vamos a meter en algo interesante. Es muy importante recuperar los términos bíblicos para cada cosa. Y yo quiero que estudiemos la palabra proceso, porque quiero que sepa que la palabra proceso está muy de moda en el lenguaje cristiano, ¿sí? Se habla mucho de proceso, incluso sin saber el significado de lo que eso representa. A todos se le está adjudicando un proceso. Yo entiendo, Manuel, que la palabra proceso es pegajosa. Y yo quiero recordar, porque en estos días cuando estaba estudiando esto, me recordé que por el año en el año 90 y pico, 98, 97 tal vez, esa palabra tuvo en los barrios de Caracas muy pegada. La gente decía, ¿qué proceso? La gente más o menos que vivió en barrios debe recordar que esta palabra estuvo muy pegada. Para todos decíamos, ¿qué proceso? Sí. ¿Qué proceso? ¿Qué proceso? Siempre estuvo pegada, porque incluso la palabra es una palabra pegajosa. Ahora, ¿cuándo fue que esa palabra se metió en el mundo cristiano? Hay que investigarlo. ¿Quién fue que la introdujo y por qué la introdujo? ¿Qué buscaba con meter esa palabra allí? Esa palabra se ha ido llevando por todos los púlpitos, por todas las enseñanzas, por todas las predicaciones. De hecho, antes de venirme me puse a buscar prédica del proceso. Bueno, aparecieron miles de prédicas del proceso, de todos los predicadores. Es muy importante recuperar los términos bíblicos para cada cosa. Por eso vamos a aclarar esto. Porque cuando yo llegué a la iglesia, en el año 99 esa palabra no existía. Esa palabra era del mundo, no de la iglesia. En la iglesia yo aprendí bíblicamente, doctrinalmente me enseñaron que la Biblia habla de pruebas. Por eso es que empezamos hablando, explicando qué es el significado de prueba. Pero vamos a revisar la palabra proceso. La palabra proceso tiene principalmente una secuencia de acciones o de etapas para lograr objetivos. Y no tiene una relación directa con los problemas o sufrimientos. No tiene. O sea que no podemos meterla en el mundo cristiano o en nuestro lenguaje cristiano para hablar de las cosas, de las adversidades, de las dificultades que nos suceden como cristianos. Escuchen, aunque en el lenguaje coloquial a veces se usa de forma negativa, su significado fundamental es neutro y se enfoca en la progresión de una serie de actividades. Si bien una situación puede contener un problema que requiere un proceso para resolverse, ¿sí? Porque lo que sí es verdad es que algunas cosas negativas que nos pasan son necesarias un proceso para resolverse. Claro. Pero no el problema en sí lo debiéramos llamar proceso, sino prueba. Estoy tratando de recobrar el concepto original de lo que ciertamente dice la Biblia con relación a las adversidades de la vida que tenemos que experimentar como cristianos. De hecho, esa palabra proceso usted no la va a encontrar en la Biblia. No está, Manuel. La conseguí por allá, fue en el libro de Job. Era para referirse a unas cosas allí, pero no está relacionada directamente con problemas. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo fue quien inspiró la Biblia. Claro. Entonces, ¿qué ha pasado? Que ahora es una palabra que es contagiosa y ahora no hallamos cómo quitárnosla. Hasta yo la digo, o sea, se nos pegó tanto que ahora para quitárnosla de nuestro vocabulario nos está costando. Y más nos va a costar que cada vez escuchamos a los predicadores repitiéndola y una y otra vez y otra vez y otra vez. Entonces es importante que los que predican puedan buscar el concepto original para que ustedes vean que no estamos mintiendo con lo que estamos diciendo. Fíjate, es en el uso cotidiano donde a veces se asocia proceso con dificultades. Por ejemplo, el hablar de un proceso legal engorroso o el proceso de un procedimiento médico largo, ¿sí? Pero el proceso no es la enfermedad. No. El proceso es el trayecto. El trayecto, pues, digamos, del diagnóstico o del tratamiento. Sin embargo, esto es una connotación específica del contexto y no el significado esencial de la palabra.
la palabra proceso tiene que ver con ir hacia adelante. La palabra proceso es algo que tiene que ver con una secuencia de situaciones que van a suceder. Por eso es que el apóstol no la usó para referirse a la prueba, porque la palabra proceso tiene que ver con un ciclo que no se detiene. Palabra proceso, si tú la lees en un concepto de un diccionario básico, ¿cómo diría? Por lo menos aquí dice, un proceso es un conjunto de acciones o pasos ordenados que se llevan a cabo para lograr un objetivo en específico. Ajá. Como le decía usted, en el caso de una enfermedad, bueno, el proceso sería la muestra de sangre, Ajá. el examen en el laboratorio, hasta lograr el objetivo específico, que es saber qué tiene la persona. Exacto. Eso es un proceso. Ese es un proceso. No el problema como tal. No la enfermedad, no el problema. Entonces, es importante hacer esta aclaratoria acá, porque venimos hablando de prueba, y como la prueba se ha relacionado con procesos que no tienen nada que ver como tal, entonces no aplica para nosotros. Es importante aclararlo, no aplica esa palabra proceso para nosotros. Tiene que ver con algo de ir adelante. ¿Qué más encontraste? Incluso habla que el proceso es una acción de desarrollo. Una acción de desarrollo. Es una acción de ir hacia adelante. De ir hacia adelante. Es una acción del transcurso del tiempo. Del transcurso del tiempo. ¿Te das cuenta que no tiene que ver con este tipo de cosas? Entonces repetimos frase, haciendo referencia a las dificultades que estamos pasando, pero eso no tiene que ver con eso. Entonces, Pablo, el apóstol, también enfrentó numerosas pruebas, no procesos, pruebas y tribulaciones en su misión de difundir el cristianismo. Y vamos ahí un momentico a 2 de Corintios, capítulo 11, versículo 24 al 28. Allí vamos a leer todo lo que Pablo describe que le ocurrió en todo esto de difundir el evangelio en los diferentes lugares donde el Señor los envió a llevar el mensaje. En esta dice, 5 veces las autoridades judías me han dado 39 azotes con un látigo. 3 veces las autoridades romanas me han golpeado con varas. Una vez me tiraron piedras. En 3 ocasiones se hundió el barco en el que yo viajaba. Una vez pasé una noche y un día en alta mar hasta que me rescataron. He viajado mucho. He cruzado ríos arriesgando mi vida. He estado a punto de ser asaltado. Me he visto en peligro entre la gente de mi pueblo y entre los extranjeros, en la ciudad y en el campo, en el mar y entre falsos hermanos de la iglesia. He trabajado mucho y he tenido dificultades. Muchas noches las he pasado sin dormir. He sufrido hambre y sed, y por falta de ropa he pasado frío. Por si fuera poco, nunca dejo de preocuparme por las iglesias. Fíjate lo que pasó acá. Pablo sufrió mucho, pero sin embargo notamos que en cada cosa que él va relatando en ese versículo, en ese capítulo, notamos que en su alma no quedaba ni una pizca de acusación o de amargura contra el Señor. Por el contrario, llegó a decir que nos gloriamos en las tribulaciones, en todas estas cosas duras que tuvo que pasar, dice Pablo, lo refleja en Romanos capítulo 3, capítulo 5, versículos 3 y 4. Esto era así porque él entendía que todas estas adversidades eran usadas poderosamente por el Señor para formación de su carácter, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Vamos a ver cómo se lo dice a los romanos, en la carta a los romanos, capítulo 5, vamos a leer el verso 3 y vamos a leer el verso 4. En esta dice, también nos alegramos al enfrentar pruebas y dificultades, porque sabemos que nos ayudan a desarrollar resistencia, dice en esta versión. Y la resistencia desarrolla firmeza de carácter. ¿Ve? Y el carácter fortalece nuestra esperanza segura de salvación. Bueno, exactamente con esto que acabaste de leer en esta versión nos damos cuenta que el objetivo de la prueba es formar nuestro carácter, es darnos firmeza, solidez en este camino, y ahí es donde nos damos cuenta que esa prueba Dios la está permitiendo porque tiene un propósito. Claro. Y el propósito es sacarnos hacia adelante. El propósito es llevarnos a hacer lo que Dios quiere que hagamos, llevarnos a esos niveles. Ahí es donde nos damos cuenta que Dios está allí. Más adelante vamos a ver
Si lo que te está ocurriendo te está alejando de Dios, más bien, eso no es una prueba. Eso no viene de Dios. Claro. Y por eso es que decimos que el título de esta conferencia se llama Diferencia entre la prueba y los ataques del enemigo. Ahorita, aguánteme, porque ahorita solamente estamos viendo la parte de la prueba que Dios permite, las adversidades que nos van a ayudar a crecer y a madurar y a mejorar en este camino. Pero más adelante nos vamos a meter con este tema de la prueba. Fíjate, este versículo explica que la dificultad lleva a la paciencia o a la perseverancia, que a su vez lleva a un carácter probado por Dios y finalmente a la esperanza, según lo que Pablo decía a los romanos. Ahora veamos otro tema, otro texto bíblico, pero este está en Crónica, segunda de Crónica, y vamos a leer el 32 y versículo 31. ¿Cómo diría? En esta dice: sin embargo, cuando llegaron embajadores de Babilonia para preguntar por los sorprendentes acontecimientos que habían ocurrido en la tierra, Dios se apartó de Ezequías para ponerlo a prueba. Ajá, fíjate. Y ver lo que realmente había en su corazón. Dios permite las pruebas en nuestras vidas, como por ejemplo en este caso. ¿Qué pasó aquí en este episodio bíblico? Ezequías, el rey, había obtenido una victoria poderosísima sobre los asirios, había tenido prosperidad económica, éxito político, éxito financiero, prodigios extraordinarios. Dice la historia que hizo un acueducto y eso fue de maravilla. Y entonces desde Babilonia enviaron unos mensajeros para averiguar qué era lo que estaba pasando, por qué tanto éxito en la vida de este rey. Y dice la historia que el Señor lo dejó para saber si de manera genuina este rey le iba a dar la gloria a Dios, o se iba a atribuir o adjudicar a sí mismo el éxito que había tenido. Entonces este versículo nos confirma que Dios permite ciertas situaciones en nuestra vida para varias cosas. Cuando los principales de Babilonia enviaron mensajeros para informarse sobre el prodigio que había ocurrido en el país, probablemente la victoria sobre Asiria, Dios dejó que Ezequías tratara con ellos solo. El objetivo de Dios era probar su corazón, a ver si su obediencia y lealtad eran genuinas. Dios, en este caso, escuche esto es importantísimo, no necesita probarnos para descubrir lo que hay en nuestro corazón, porque Él lo sabe todo. Ya Él sabe si hay maldad, si hay engaño. Dios lo que busca con esta situación, con esta prueba, es para que podamos descubrirnos a nosotros mismos, para que nosotros nos demos cuenta que cosas malas todavía están dentro de nuestro corazón. Y oiga, cuando nos demos cuenta que hay algunas cosas que no están alineadas a la voluntad de Dios en nuestra vida, tenemos que trabajar duro en oración para decirle: Señor, aquí tengo un problema, ayúdame, sáname, sálvame, sácame de esto lo más rápido posible. ¿Por qué? Porque Dios no necesita probarnos para descubrir lo que hay en nuestro corazón. Dios no prueba para que podamos descubrirnos nosotros mismos. Dios permite pruebas en nuestra vida para demostrarnos la fortaleza o la debilidad de nuestra fe. Por eso es que Él lo va a permitir. Ahí va a quedar demostrado qué tan fuerte, qué tan débil o qué tan fuerte somos. Eso es lo que va a hacer Dios. Una prueba es una circunstancia o dificultad que pone a prueba la fe, el carácter, la obediencia de una persona para fortalecerla y purificarla. Vamos a ver en Santiago 1 y el versículo es 3. Vamos a leerlo. En esta dice: porque ustedes saben que siempre que se pone a prueba la fe, la constancia tiene una oportunidad para desarrollarse. Fíjate cómo dice, ¿no? La constancia se desarrolla en esa situación de prueba. Entonces en esta versión lo diría: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Escuche, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. La que tienen que probarnos la fe, ¿no? Mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Mantenernos firmes, oigan esto, en la fe. Durante estas pruebas nos volvemos espiritualmente maduros y completos, preparados para superar futuros desafíos. Y es bueno que recordemos que las pruebas suelen tener un propósito constructivo. Entiendo y creo que hasta este punto hemos tenido que haber explicado lo mejor posible. Muy claro. Para que quede todo claro. Una prueba
que viene de parte de Dios, que Dios permite, ya entendimos cuál es el propósito de eso. ¿Qué busca Dios con cada una de esas adversidades? Recordemos, repito, que la prueba suele tener un propósito constructivo en nuestras vidas. Y después que entendemos que ha quedado claro cuál es el propósito de la prueba que Dios permite en nuestras vidas, ahora vamos a entrar en lo que es un ataque demoníaco. Y aquí vamos a meterle como que el acelerador a esto. Aquí sí nos vamos a poner un poco intenso con esto, porque vamos a descubrir cuáles son las artimañas del enemigo, su engaño para hacernos creer que muchas de las cosas que él está poniendo a las personas vienen de parte de Dios. Fíjese algo, la intención principal de un ataque maligno es debilitar, pervertir y destruir la vida de una persona. Con todo esto que vamos a ir describiendo de aquí en adelante, usted va a hacer la diferencia entre si lo que le está ocurriendo a usted en este momento se le parece mucho a lo que describimos primero, bueno, ahí está Dios en el asunto. Pero si lo que usted está viviendo tiene que ver con esto que vamos a desarrollar, bueno, ya usted sabe de dónde viene eso. Se puede manifestar, escuche esto, el ataque demoníaco de diversas formas, como la opresión, la angustia, la tergiversación de la verdad, o incluso a través de desgaste físico y mental. Oiga esto, si lo que usted está enfrentando en este momento es una opresión espiritual, siente angustia, tiene confusión, que es en medio de lo que está viviendo, tiene una confusión que no sabe qué es lo que está pasando, eso se entiende que es una tergiversación de la verdad. También está sufriendo un desgaste físico y mental. Bueno, mosca con eso, porque también eso hay que investigarlo. El ataque demoníaco, escuche esto, busca ejercer opresión sobre la persona, a veces manifestándose de forma física o mental. Intenta asustar, angustiar y pervertir a la persona, creando confusión. Esto lo vamos a confirmar por la Biblia. Ahí en la primera carta del apóstol Pedro, vamos a leer el capítulo 5 y vamos a leer el versículo 8 y el 9. En esta dice: estén alerta, cuídense de su gran enemigo, el diablo. Y escucha, Manuel, perdona que te interrumpa, pero aquí el Señor le está hablando es a la iglesia. Sí. Para que estén pendientes. ¿Qué más dice? Porque anda al acecho como un león rugiente, buscando a quien devorar. Manténganse firmes contra él y sean fuertes en su fe. Recuerden que sus hermanos en Cristo, en todo el mundo, también están pasando por el mismo sufrimiento. Resistan firmes en la fe. Quiere decir que si un creyente se descuida con esto, va a terminar enredado con esto, porque va a pensar que lo que el maligno le está, la opresión que está viniendo, todo este tipo de cosas negativas que están viniendo de parte del enemigo, el enemigo le va a hacer creer que es Dios que lo está pasando por una prueba. Por eso el Señor dice: resístales en la fe, háganle frente. En esa versión me gusta como dice ese versículo 9, porque también es más directo. Manténganse firmes contra él. Manténganse firmes contra él. Y sean fuertes en su fe. Y sean fuertes en su fe. Entonces, mira lo que está diciendo el apóstol Pedro. Es una advertencia a la iglesia. Y le está diciendo: sean sobrios y velen, porque su enemigo anda alrededor como un león rugiente, buscando a quien devorar, buscando a quien confundir, buscando a quien entrampar, buscando a quien engañar y hacerle creer que lo que él le está enviando, se lo está enviando Dios. Ustedes no recuerdan que ahí en el libro de Job, en una de las tantas cosas terribles que el maligno trajo a la vida de Job, en una de esas dicen los testigos que vieron que descendió fuego del cielo y creo que consumió a su rebaño o a sus hijos, no sé qué fue a quién consumió el fuego que descendió. A los rebaños y los pastores. A los rebaños y a los pastores. Pero entonces, ¿qué pasa? Cuando los testigos, los mensajeros que vinieron a darle la noticia a Job,
vieron que es fuego que descendió del cielo. ¿Qué intentaba el enemigo? Porque el que estaba enviando ese fuego no era Dios, pero el fuego venía bajando del cielo. La idea era hacerle creer a Job que eso venía de parte de Dios. ¿Qué buscaba el enemigo? Que él renegara de Dios. Ese era el propósito, esa era la intención. Entonces le hace ver a los pastores o a los testigos que quedaron vivos que el fuego venía del cielo. O sea, Dios te envió esto, ¿sí? Entonces por eso es que el Señor, a través del apóstol Pablo, nos recomienda y nos dice: manténganse firmes contra él, porque él anda buscando la manera de engañar. Y si vamos a Santiago, capítulo 4, versículo 7, dice: someteos pues a Dios y resistid al diablo y huirá de vosotros. ¿Encontraste el texto? La de Job 1:16. Aún estaba hablando cuando vino otro y dijo: fuego de Dios. Mira, fuego de Dios, imagínate tú. Cayó del cielo. ¿Y quién consumió allí? Y quemó las ovejas y a los pastores. Quemó a las ovejas y a los pastores. Era buscar la manera. Entonces por eso es que hay que estar pendiente, porque ciertos acontecimientos que están viviendo algunas personas tiene que ver directo con un ataque del maligno, y el maligno está haciéndole creer que eso lo está enviando es Dios, para que la persona renuncie a su fe, se debilite, y eso por supuesto no va a hacer que una persona se fortalezca en Dios. De ninguna manera. Sino que se va a debilitar, eso le va a producir un desgaste, eso le va a traer una perturbación, le va a traer confusión a su vida. Porque la persona inmediatamente lo que va a decir es: bueno, pero ¿cómo es posible que yo, siendo un hijo de Dios, esté pasando por estas situaciones tan terribles? Entonces, un ataque demoníaco suele manifestarse, escuchen bien, con desasosiego, falta de paz, confusión, pérdida de la paz y una disminución del deseo por Dios. Entonces mira lo que está sucediendo acá. Si lo que está viviendo en este momento una persona que está en sintonía es que está presentando pérdida de la paz, tiene problemas con confusión, con todo esto que está viviendo, no quiere acercarse a Dios. Porque, digamos, la prueba que Dios está permitiendo en nuestra vida nos acerca a Dios, nos empuja a la oración, nos lleva, nos pone deseo de acercarnos a Dios, de ir a la iglesia, de llamar a los hermanos, ¿sí? Claro. Eso lo hace Dios, pero si lo permite Dios. Pero si lo que está viviendo una persona es un deseo de estar lejos de Dios, no quiere nada con Dios, eso que está pasando a esa persona no viene de Dios. Esa es la confirmación directa. Ahora, la clave para distinguirlo, se debe analizar la fuente y los sentimientos y pensamientos. Hay que hacer un análisis ahí. ¿Por qué los sentimientos? ¿O por qué los pensamientos? Porque mira, confusión, pérdida de la paz, desasosiego, digamos, un deseo de renegar de Dios. Duda, las personas entran en duda, entran en pánico, entran en incredulidad. Entonces ahí no está trabajando Dios. Entonces, si lo que experimenta es desánimo, oiga, miedo, pensamientos que te alejan de la fe, esto podría ser un ataque. Y aquí tienes que buscar gente entendida que te ayude a descubrir qué es lo que está pasando. ¿Por qué te lo digo? Porque si vas a hablar con cualquiera, ¿sabes qué te van a decir? Ese es tu proceso. Atención aquí, porque esto... Mire, lamentamos mucho que estas cosas no se enseñen, mi gente. Hay mucha gente que está pasando por situaciones complicadas de prueba, de ataque del maligno. ¿Y sabe qué está ocurriendo? Que los hermanos le están diciendo que no entienden este tipo de cosas a nivel espiritual. Le dicen: no, ese es tu proceso, aguanta. Y la persona lo que tiene es una opresión, es un tema de salud. Porque la enfermedad que ha venido presentando o manifestando tiene que ver con unos espíritus que deben ser echados fuera para que se calme o para que se sane el dolor o que se vaya la enfermedad. Pero si en vez de orar por esa persona para liberación y sanidad, lo que le vamos a decir que ese es tu proceso y tienes que aguantarlo, pregunto, ¿lo estamos haciendo bien así? ¿Es lo que Dios quiere que se haga? En todo caso, cuando veamos una persona que está pasando por una situación asfixiante, por un ataque demoníaco de este nivel, mire la importancia de lo que estamos diciendo, aprender a distinguirlo. Vamos a leer algo, Romanos 13, y vamos a leer el verso 12 al 14. Anote los textos bíblicos por lo menos, mi gente, porque lo que consideramos que estos textos bíblicos que estamos dando
de acuerdo a la proyección que estamos desarrollando ahora mismo, son claves. Dice, la noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y libertinaje, no en contiendas y envidia. Al contrario, vestidos del Señor Jesucristo y no satisfagáis los deseos de la carne. Amén. Fíjate lo que dice el apóstol, vístanse del Señor Jesucristo y no hagan provisión para satisfacer los deseos de la carne, según la versión que estoy leyendo acá. Entonces, Pablo describe, le recomienda a los romanos, le dice, la noche está muy avanzada y el día está cerca. Despojémonos, y entonces comienza a decir, despojémonos pues de las obras de las tinieblas y vístanse con las armas de la luz. Si alguien está pasando por un tema espiritual, hermano, tienes que reprenderlo. Por eso el apóstol Pablo dice, mira, despojémonos de los ataques, de todas estas cosas, de estas adversidades, de estas situaciones adversas que nos vienen de Dios. Échalas fuera de tu vida. Y le dice, y vístete con las armas de luz. Bueno, con las armas de luz es que vamos a hacerle frente. Es lo que está queriendo decir. Y entonces después dice, andemos decentemente, como de día, y nos recomiendan no en glotonería, ni borrachera, ni pecados sexuales, y desenfreno, ni peleas y envidia. Más bien, agárrense de Dios, agárrate duro. Fíjate, los ataques malignos tienen la intención de sembrar mentira, infundir miedo, tentar al pecado, destruir la fe y la relación de una persona con Dios. Ese es el propósito. Mientras que el propósito de la prueba que Dios permite es construirnos, es llevarnos a la madurez espiritual, llevarnos al crecimiento, al desarrollo. Ese es el propósito de la prueba. Que nuestra fe sea fuerte, que estemos firmes, con una nueva convicción, con una nueva visión. Ese es el plan de Dios o el propósito de Dios para la prueba. Veamos que las dos cosas son contrarias. Mientras que una te edifica, otra te destruye. Vamos a ver otro texto más, sería Juan 10:10. En esta dice, el propósito del ladrón es robar y matar y destruir. Fíjate. Mi propósito es darle una vida plena y abundante. ¿Te das cuenta? Ahí está descrito, ahí el Señor hace la diferencia. El propósito de la tiniebla o del maligno es matar, robar, destruir. El propósito de Dios es darnos vida. Ahí están las dos cosas descritas. Esto es muy importante reconocerlo porque no podemos asociar una cosa con la otra. Porque cometeríamos un error gravísimo en pretender adjudicarle a Dios algo que no es de Dios. No. Definitivamente algo que Dios nos está enviando. Por eso es que en nuestras oraciones siempre debemos decir, Señor, toda semilla que tú no hayas sembrado en mi salud, en mi finanza, en mi familia, en mi vida espiritual, todo lo que tú no hayas sembrado en mi vida debe ser desarraigado de raíz. En el poderoso nombre de Jesús, todo lo que no sea de Dios. ¿Sí? Entonces, porque ciertamente hay cargas que vienen que Dios permite. Claro. Pero hay cargas que no son de Dios. Entonces, en el poderoso nombre de Jesús es bueno que lo entendamos.